inmovilización. O sea, ¿quién no ha visto que luego de una fractura o algo de la mano, le inmoviliza la mano, pasa más en la mano y en los pies, por supuesto? Pero esto no es nada más que una reacción exagerada del sistema nervioso simpático. El ganglio estelar del sistema nervioso simpático está alrededor del cuello, en la zona, está realmente en las raíces nerviosas cervicales, pero está a la salida de las raíces nerviosas cervicales. Entonces, la inmovilización distal, o sea, ponemos un yeso con una inmovilización. ¿Quién no ha visto que la mano se le inflama? Primero se pone roja, muy dolorosa, no relacionada con la fractura, muy dolorosa. Después, cuando ya se hace crónico, no se cura. Eso lo tenemos que... por eso, a quien no le inmovilizaron un brazo y el ortopédico le dijo, todo el tiempo mueve los dedos, todo el tiempo mueve los dedos. La articulación que tienes libre, tienes que estarla moviendo. ¿Por qué? Porque la inmovilización crea un edema. Eso, por fuera se ve una cosa, pero por dentro las articulaciones se están degenerando. Por dentro se está produciendo osteoporosis en los huesos de la mano. Generalmente muñeca y mano o pie. Entonces, eso es lo que es la atrofia de Sudeck. A largo plazo se produce una atrofia, como lo dice, se caen las velocidades, se pierde los pliegues, se pierde los vellos, se pierde el pliegue, se produce una osteoporosis dentro y una inmovilidad de la mano. Eso es la atrofia del Sudeck. Y es todo por una reacción exagerada del ganglio estelar, que es el ganglio del sistema nervioso simpático. Okay. Eso es... ¿Algo más? No. Ok, seguimos. ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿Dónde no podemos dar el ultrasonido? No, o sea, eso es absoluto, no. No se puede apuntar a los ojos, por supuesto, obvio. No se puede dar sobre el corazón, sobre el área cardíaca tampoco. No se puede dar en el útero gestante. O sea, no quiere decir que una embarazada no le podamos dar ultrasonido. Lo que no se lo podemos dar arriba del útero. O sea, el mío no, de yo me toco aquí, pero bueno. ¿Dónde debía salir? No me voy a tocar lo otro que dice abajo porque imagínate. Ok, no se debe dar en el tejido cerebral. Cuidado. Hay algunas de estas que normalmente decimos no, está contraindicado. Pero si se puede usar, lo que hay que tener la frecuencia que viene después. Por ejemplo, en una laminectomía. ¿Qué cosa es una laminectomía? En doctor de tumores. Ok, para decirle, implantes metálicos, o sea, una fractura, pero hubo que poner un implante metálico, se pone en el hueso. Si la persona tiene implante metálico, dicen no, está contraindicado. ¿Por qué? Porque aumenta la temperatura del metal y eso puede producir una quemadura en tejidos internos. Ok, yo sugiero que si no saben, no lo usen. Pero bueno, si están bajo la orden de alguien que tampoco lo sabe, no lo usen porque se van a poner en problemas. Bueno, pero si ajustamos la frecuencia, aquí lo importante de la profundidad y de la temperatura es la frecuencia. Ok, la frecuencia que usemos. Sí podemos usarlo, pero si están en un lugar donde quien indica el tratamiento dice no lo usen, no lo usen. Pero es una precaución relativa. Igual que los trastornos de la sensibilidad. Porque si el paciente no está sintiendo nada, lo puedes quemar, pero si tú ajustas los parámetros como debe ser, tú nunca lo vas a quemar. O sea, por eso es que es relativo. O sea, si estás seguro de lo que estás haciendo, puedes hacer. Si no estás seguro, mejor no lo hagas. Es más o menos lo que quiere decir eso, por eso es relativo. En los tumores, por supuesto, no vas a dar sobre una zona que dijera que por ejemplo, paciente operado de un tumor de un músculo, operado de un tumor de algo, en la misma zona que vas a dar el tratamiento, no debes darlo, en la misma zona de tratamiento. Puedes darlo en un lugar distante, en otro lugar que no sea la zona. La osteoporosis la tienen como relativa aquí, también porque de forma general se dice, o sea, el sentido de la persona, de lo que más o menos lo que está en el argot, es que la osteoporosis, el ultrasonido produce más osteoporosis. Ok, la osteoporosis
es un proceso degenerativo de calcificación del hueso. Si tú no llegas al hueso nunca con tu ultrasonido, no tienes por qué darle ningún problema al hueso. Eso es una cosa muy importante que se me pasó aquí en la primera parte, son las placas epifisiales. Totalmente contraindicado en niños que todavía no hayan cerrado las epífisis de crecimiento. Las epífisis de crecimiento se cierran entre 18 y 20 años, más o menos. ¿Qué quiere decir? En las epífisis de crecimiento. ¿Dónde están las epífisis de crecimiento? En las partes proximal y distal de los huesos largos. Entonces eso quiere decir que mi paciente tiene una lesión en el callo, aquí en la parte de los gastrocnemios. Yo puedo ver el ultrasonido aquí, aunque tenga 12 años. ¿Dónde no lo puedo dar? En la rodilla, porque ahí sí está el septo. Y vuelvo y digo, yo en la experiencia de todos los años que llevo, me encuentro personas que dicen, y no son una, son muchas. No, en los niños no ultrasonido. No, eso no es 100% así. No en las epífisis de crecimiento de los niños. Eso sí, es 100% así. En los demás lugares no podemos dar. Entonces, bueno, vamos a seguir. Hasta ahora, más o menos están llevándose una idea. Yo sé que es mucha información, son muchas cosas, pero aclarando a veces nada más puntos. O sea, yo no pretendo que se aprendan todo, pero que sí se lleven una idea de lo que estamos hablando. O sea, puntos esenciales de lo que estamos hablando, ¿ok? Bien, aquí viene una cosa muy, muy importante, que son las cosas que yo quiero, o sea, dentro de las todas, unas que... Esto es... Okay. Lo quería poner, es que ya no sé si en inglés o en español, ya algo no lo puse bien en ninguno de los dos. Bueno, lo que escribo muy chiquito. Ok. Bien, esto es el duty cycle, la frecuencia y la intensidad. Son las tres cosas que tenemos que tener siempre bien presentes. Ok, esta es frecuencia. Ok, y lo otro es la intensidad. Bien. La emisión continua. ¿Qué produce la emisión continua? ¿Qué quiere decir continuo? Que si estamos trabajando con ultrasonido 5 minutos va a estar sin interrumpirse la señal. ¿Qué es lo que produce? Calor. Ok. Produce acción mecánica. La acción mecánica produce constantemente movimiento celular y esa fricción produce calor. Entonces, cuando el haz es continuo, nosotros estamos trabajando para producir calor. Aparte de la acción mecánica, tenemos calor. Exacto. ¿Dónde lo usamos? Más en procesos crónicos, pero no en procesos agudos. Recuerden, en un proceso que tenga una semana, 3 días, no vamos a trabajar con ese haz. ¿Por qué? Porque lo que estamos aumentando la temperatura y no queremos eso. En este caso, trabajamos con procesos crónicos. O sea, es lo que hacemos ahí. Cuando el haz es pulsado, ¿qué hace? Esto es el duty cycle. O sea, el duty cycle es el tiempo de duración del ciclo. Y se trabaja en microsegundos. Por ejemplo, si nosotros ajustamos el 100%, es continuo. 100%. Y eso lo vamos a ver en los equipos. Los equipos vienen así. 100% es continuo. Hay equipos que vienen 70%, 50%, 20%. Ok, por ejemplo, viene así. Y es más o menos lo que quise decirle aquí. Si decimos el 20%, decimos que 2 microsegundos va a estar trabajando y 8 va a estar off, apagado. O sea, el haz va a venir 2 microsegundos y se va a 8 microsegundos. Así constantemente lo va a hacer durante el periodo de tratamiento. Pero estamos nada más trabajando con el ultrasonido el 20%. ¿Dónde hacemos eso?
procesos agudos. Cualquier persona sufre un esguince de tobillo, el primer día no, el segundo tampoco, al tercero le podemos poner el ultrasonido. Y la gente dice, no, ultrasonido al tercer día. Sí, porque aquí no estamos provocando ningún calor, ninguno. Ahí lo que se está dando es el micromasaje nada más. O sea, es intermitente, pero se da micromasaje. Si usamos el 30%, por supuesto, va a ser la misma proporción, 3 y 7. Si usamos el 50%, va a ser 5 y 5. Y eso va a ir en dependencia de si el proceso es menos agudo, 7 días, podemos subirle y que sea 50 y 50. 50% va a estar trabajando, 50% va a estar off. Eso es lo que quiere decir eso. Entonces, el duty cycle, la frecuencia que la vamos a ver después, y la intensidad son los 3 parámetros más importantes, con el tiempo de duración, por supuesto. Esos son los 4 parámetros que nosotros tenemos que saber. A ustedes se les puede olvidar todo, pero no se les puede olvidar la intensidad, la frecuencia, el duty cycle y cómo se saca el tiempo que vamos a trabajar. Con esas 4 cosas, ya ustedes saben dar ultrasonido bien dado. O sea, bien dado. No dar ultrasonido, porque dar ultrasonido cualquiera. Dímelo a mí que he visto dar un ultrasonido desde aquí hasta aquí en 8 minutos. Y yo dije, bueno, estará tocando a no sé cuántos segundos la parte. Eso es importante, localizar la zona que vamos a trabajar y el tiempo que vamos a trabajar en la zona. Porque no haces nada, si coges un área muy grande y trabajas 7 o 8 minutos, no estás haciendo nada en ningún lado. Intensidad. Ya hablamos del duty cycle. El duty cycle puede ser 100%, puede ser 20%, puede ser estas cosas. O sea, esto es el duty cycle. La intensidad. La intensidad generalmente va desde 0.3, desde intensidades muy bajas, y lo que le iba a decir será en watts por centímetro cuadrado. Okay. Esa es la forma, la unidad de medida para el ultrasonido. Puede ir desde 0.3 hasta 3.5. A veces hay equipos que lo dejan ajustar. ¿Dónde está la clave de la cosa? Como dice ella. Si estamos utilizando un duty cycle del 100%, estamos emitiendo ultrasonido todo el tiempo, ¿no? ¿Qué es algo lógico? Que usemos menos intensidad, porque si no vamos a quemar algún tejido. Entonces, se consideran intensidades bajas menos de 0.3, eso es casi nada, eso es una o dos modalidades y les voy a explicar después al final por qué. Intensidades medias que más o menos todo el mundo puede usar usando el duty cycle en 100, el continuo, está entre 3 y 1.2, 0.3 a 1.2, eso es lo normal. Y dependiendo del área, que vamos a hablar después si es más profundo o más superficial. Y se consideran intensidades altas entre 1.2 y 2 watts por centímetro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Para concretar esto, si estamos usando continuo, no debemos pasarnos nunca de 2 watts por centímetro cuadrado en la intensidad. ¿Dónde está que nosotros ajustemos menos que eso? En la profundidad de los tejidos. Si estamos trabajando continuo, el proceso tiene que ser ¿qué? ¿Crónico o agudo? Crónico. Porque queremos aumentar la temperatura. Ahora, si queremos trabajar, vamos a decir, una epicondilitis. ¿Qué creen que tenemos que hacer con la intensidad? ¿En qué fase? No, es crónica ya. Ah, crónica. Sí, dijimos que es crónica porque ya estamos con el 100%. Pero ¿qué sucede? Que no es profundo. Es muy superficial. Esto es superficial. Entonces, al ser superficial, si damos intensidad de 2, vamos a quemar el epicóndilo. Lo vamos a candela va a coger. Entonces, tenemos que trabajar con 0.8, 0.6. ¿Me entienden? Ahora, si estamos trabajando lower back, en la parte de cuadrado lumborum, podemos usar hasta 2 watts por centímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque por ahí lo que hay es músculo y eso no hay hueso y esto se va a profundizar más. Una preguntita, profe.
Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene inflamación ya no es crónica, pero sí ya lleva unos 3 meses y no se le quita en los lados de los malleolos. Ya lo mando. Ok. Tiene también hizo una operación en la rodilla y en la rodilla completa, en la parte del fémur, y tiene unas placas metálicas. Entonces, pero es una cirugía, eso fue una fractura, que es eso. tuvo un accidente y le hicieron una cirugía. Esa es una fractura que tuvo el fémur. Es una fractura y un estiramiento del Exacto. brazo. Ya. Entonces tuvieron que reconstruirle todo el hueso, reconstruirle la parte de la rodilla. Y le pusieron láminas. Y le pusieron las láminas hasta mediados del fémur. Ajá. ¿Sabes? El cuádriceps se atrofió y todo. Él no logrado lograr que quiten algo de la atrofia del cuádriceps, pero no se logra no he logrado que la inflamación en los malleolos baje. Yo puedo utilizar el ultrasonido porque hay muchas zonas de hueso. Sí. ¿Qué es lo que vas a usar? El efecto mecánico del ultrasonido. Vas a trabajar con el efecto mecánico, pero no tienes que trabajar con el 20%, porque el 20% no da casi temperatura. Tú usas el 50% porque ya es una cosa crónica, para producir algo de temperatura en la zona. Usas el 50%, como usas 0.8 de intensidad o 1, entre 0.8 y 1 de intensidad, y usas, que me falta, que es lo que viene después, que es la frecuencia, que es lo que te va a determinar si el tratamiento es profundo o superficial. Usas una frecuencia de 3 MHz, y esos 3 MHz solamente va a penetrar entre 1 o 2 centímetros, y entonces no va a llegar con tanta intensidad, pero al tú bajarle la intensidad y bajarle el Duty Cycle no le va a producir calor, no le va a pasar nada al hueso. Por eso hay que jugar con estas 3 cosas, o sea, lo que vas a tratar y los parámetros que tiene el ultrasonido. Eso es fundamental, si no, no sabemos en qué momento lo estamos haciendo bien. Doctor, una preguntita antes que siga. Las damos primero. En caso de cirugía plástica, porque yo uso la intensa media, cirugía plástica, por ejemplo, lipo, tomito, cosas así, ¿se pudiera usar un poquito más de calor? Sí, claro. Porque tú lo que quieres es mover las células y que se vayan, que se tonifiquen y se remuevan de ahí. Entonces, como eso es tejido graso, músculo y estas cosas que aceptan bien la intensidad, tú le puedes dar un poquito más intensidad y le puedes dar más calor. O sea, que haya calor, porque realmente lo que tú quieres es estimular la circulación para que el tejido que está de la zona después de la cirugía, ahí hay células muertas y hay células de todo, eso se remueva de ahí y la circulación es lo que lo va a hacer. ¿Cómo lo trabajaríamos en el frozen shoulder? Ok, depende de la causa. Pero bueno, anyway, el frozen shoulder, ¿qué queremos? Movilizar igual. Si no lo das cerca de la cabeza del húmero, o sea, si te mueves bien, alrededor de los músculos y de la zona, puedes trabajar con temperatura, o sea, que aumente un poco la temperatura, a lo mejor no el 100%, pero puedes trabajar 50, 70, por ahí, y entonces puedes trabajar con intensidades de 1.2, un poco más de intensidad. Y después viene el tiempo, o sea, ¿cuál es el tiempo? Evitando la cabeza de... Exacto, tratando de trabajar más en lo que es el espacio articular y en la zona muscular de ahí de la zona, para que se relajen los músculos. Bien, entonces, ya, si lo hicimos, si estamos trabajando continuo, esas son las intensidades más o menos. Si estamos trabajando con pulsátil, que se disipe el calor, entonces podemos subir hasta 2.5, 3, en dependencia igual de la zona. Estamos trabajando un epicóndilo y no va a ser 2.5, 3, va a ser 1.5, 1.2. Sería como lo último de aquí, más o menos. Si estamos trabajando la misma espalda, entonces sí puedes ir hasta 3 watts por centímetro cuadrado. Yo, en mi experiencia, para no crear ningún problema, yo no me paso de 2.5 nunca. Ya, no, porque la periostitis, y los pacientes llegan, le dan un ultrasonido, tenían un poquito de dolor la primera sesión, la segunda sesión, el paciente está que algo, candela lo que tiene, y es porque hizo una periostitis. Entonces es peor el remedio para la enfermedad, porque la periostitis es peor de quitar que una epicondilitis. Y eso es que la última capa del hueso no refracta el rayo, entonces lo absorbe y lo que hace es
quemar, porque en esencia lo que hace es quemar el periósteo, que es la última capa, la más externa del hueso. Ok, otro que nos faltaba. O sea, ya tenemos la frecuencia, que ya copiaron más o menos, y aquí lo que es la frecuencia es, este es más sencillo, 1 megahertz o 3 megahertz. ¿Qué determina la frecuencia? Profundidad del tratamiento. O sea, cuánto va a entrar, o cuánto va a penetrar, o cuánto no. 1 megahertz es capaz de llegar la energía ultrasónica entre 3 a 5 centímetros. Ahí dice 3, 4, pero claro, mientras más profundo, menos va a llegar. Pero sabemos que estamos tratando de 3 a 5 centímetros de afuera hacia adentro. ¿Ok? Entonces, cuando usamos 3 MHz, la profundidad es más o menos de 1 o 2 centímetros. Esto se queda en dos palabras. Si estamos trabajando procesos profundos, o sea, que estamos trabajando un músculo, una zona muscular voluminosa, usamos 1 MHz. Si estamos trabajando con zonas superficiales que están muy cerca, volvemos al epicóndilo, el epicóndilo lateral o medial, cualquier cosa que sabemos que está a menos de 2 centímetros, entonces usamos 3 MHz. Hasta aquí, ¿qué tenemos? Los parámetros de ultrasonido. ¿Qué determina la frecuencia? Determina la profundidad del tratamiento. 1 MHz para procesos más profundos, 3 MHz para procesos más superficiales. Eso. ¿Qué determina el duty cycle? El efecto térmico. Eso es así, si tú sabes. Los megahertz te dicen si vas a trabajar profundo o superficial. El porciento del duty cycle te va a decir qué cantidad de calor tú vas a dar. La acción mecánica siempre está. Olvídense de la acción mecánica, que esa siempre está, porque ese es el trabajo del ultrasonido mecánico. Ahora, que produzca calor o no, depende de los porcientos del duty cycle. Y lo otro es la intensidad. Intensidad es más baja, por supuesto, que la radiación es menos. O sea, va a ser menos todo el efecto mecánico, menos el calor. Intensidad es más alta, va a producir más acción mecánica y más calor. Con esos 3 parámetros casi tenemos ajustado lo que queremos. O sea, eso nos hace analizar qué tenemos aquí y qué vamos a ajustar en el equipo. Lo único que nos queda es el tiempo de duración del impulso. Tiempo de duración del impulso. O sea, tiempo de duración del impulso, perdón. Tiempo de duración del tratamiento. O sea, ¿cuánto tiempo ustedes dan un ultrasonido? Más o menos. 10 ¿Cómo lo calculan? ¿Cómo saben que están dando un área, una cosa que se llama el área efectiva de tratamiento? O sea, ¿cómo sabemos que estamos haciendo bien? Bueno, es así. Vamos a decir que eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Vamos a decir, nosotros queremos trabajar esta área. Pero tenemos un cabezal. Este es el cabezal que tiene una superficie de 5 centímetros cuadrados. Este es el más grande. O sea, el de 5 centímetros cuadrados es así. Los hay de 2, los hay de 1.5, los hay de 3. Ahora, tenemos un cabezal de 5 centímetros cuadrados. Bien. Y decimos que esto tiene, vamos a decir que esta superficie que nosotros queremos trabajar tiene 20 centímetros cuadrados. O sea, nosotros determinamos, vamos a trabajar en lower back, esta área, porque ahí es donde está el dolor. ¿Ok? Pero ya nosotros determinamos el área. Esto no hay que buscar una cinta para medirlo, esto es más o menos un cálculo. Pero yo tengo un área que quiero trabajar 20 centímetros cuadrados. Y tengo un cabezal de 5 centímetros cuadrados. ¿Qué tiempo yo voy a dar al tratamiento? Ok. Entonces,
se aplicarían 5 minutos por un área que sea el doble del tamaño del cabezal. 5 minutos por un área que sea el doble del tamaño del cabezal. Este cabezal tiene 5 centímetros cuadrados. ¿Cuánto es el doble de 5 centímetros cuadrados? 10 centímetros cuadrados. Entonces, 10 centímetros cuadrados yo trabajo 5 minutos. Pero yo tengo 20. Necesito trabajar 10 minutos. O sea, eso es una fórmula. Si tú son 5 minutos por un área que sea el doble del tamaño del cabezal que tú tengas. ¿Por qué es una fórmula? Porque yo tengo uno de 5, tú tienes uno de 2, ella tiene uno de 3, entonces hay que sacar la cuenta. Hay que sacar la cuenta. En el epicóndilo tú vas a trabajar con uno de 2, vamos a decir, uno de 1.5. Entonces tú tienes que decir, bueno, yo voy a trabajar esta zona, ¿cuánto me mide? Bueno, puedo trabajar 10 minutos. ¿Por qué? Porque como el cabezal es pequeño, una forma de hacerlo. Yo antes de ver, digo, ¿qué voy a hacer? Aquí tengo este cabezal, este es el que voy a usar. Y coges el cabezal y lo pones aquí 4 veces. 1, 2, 3 y 4. Dice, bueno, si el cabezal me cabe 4 veces en ese espacio, tengo que dar 10 minutos. 10 minutos. Porque son 5 por cada 2. Yo cuando voy a trabajar el área, la miro, la calculo, y cojo el cabezal y cuando estoy regando el gel, antes de poner el ultrasonido, cuando lo estoy regando, digo ya, esto me da para 10 minutos. Y como les digo, yo he visto gente, o sea, yo en mi trabajo, PTA, echar un pomo de gel en toda la espalda, aquí en toda esta zona, desde upper traps hasta los cuadratos lumbar. No, y lo hacen en 10 minutos. No hicieron nada, o sea, absolutamente nada. Es botar un pomo de gel. Ya, no hicieron nada, absolutamente nada. Porque esto, por eso es tan puntual. El ultrasonido no es para hacer áreas grandonas. El ultrasonido es para hacer áreas pequeñas. Buscar específicamente qué es lo que vas a trabajar y ahí trabajar. Entonces, ¿entendieron cómo es el área? Ok, bien. Y ahí tienen las 4 cosas fundamentales del ultrasonido. O sea, para aplicarlo. O sea, los conocimientos de para qué son, por cómo funciona, pero las 4 cosas. La frecuencia determina profundidad del tratamiento. El duty cycle determina si vamos a dar calor o no. La superficie que vamos a trabajar, que es la formulita que les di. ¿Está bien? Y la intensidad, que mientras más intensidad, más efecto mecánico y más efecto térmico va a tener. Si estás usando el duty cycle alto, si el duty cycle es bajito y usas intensidades altas, está mejor porque produce micromasaje, pero no produce calor, porque se disipa entre el on y el off, se disipa, la circulación disipa el calor. Bien. Aquí viene fue más o menos lo que le dije, pero ahí la fórmula está un poco enredada en el PowerPoint, entonces por eso yo quise decírselo. O sea, ahí dice si usa 1.5, los números que tiene el PowerPoint no. Por eso yo se los expliqué mejor. Con la fórmula. Con la fórmula le da para todo. O sea, ya ustedes con la fórmula saben que tengo 3, voy a usar 5 minutos por un área que sea doble de esto. Si es 6 veces, entonces usas 15 minutos. Si es 4 veces más grande, usas 10 minutos. Si es 2 veces, o sea, cada 2 veces que sea más grande, usas 5 minutos. Esto también tienen que saberlo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a trabajar esta área. Vamos a decir. Pero en esta área, vamos a pintar el cuadrito nuevo. En esta área...